Continuando con nuestro tema de Israel y este conflicto, quiero que hablemos ahora de este punto en particular, el Israel de Dios. El apóstol Pablo, en la carta a los Gálatas capítulo 6, usa esta expresión, el Israel de Dios. Dice el texto: y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Israel fue el nombre del pueblo escogido de Dios. En los tiempos del antiguo pacto, la nación elegida por Dios era la de los judíos. Hoy, el Israel de Dios, el pueblo escogido de Dios, es la iglesia. Probablemente el apóstol Pablo en Gálatas 6, pues eso era lo que él tenía en mente cuando habló en este verso de al Israel de Dios, la iglesia, el Israel espiritual de Dios. Pero antes de mirar más detenidamente al Israel de Dios, vamos a retroceder en el tiempo, vamos a irnos al Antiguo Testamento y vamos a ver el origen de la idea del Israel de Dios. La primera vez que leemos el nombre de Israel es en Génesis capítulo 32, versículo 28. Dice el pasaje: y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Después de que Jacob luchó en la noche con un varón que resultó ser Dios, su nombre se cambió a Israel, el cual significa el que lucha con Dios. Y luego, en Génesis capítulo 35, Dios dice, y le dijo Dios, tu nombre es Jacob. No se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre, y llamó su nombre Israel. Así se cambia el nombre de Jacob a Israel. Los descendientes de Jacob fueron llamados israelitas o hijos de Israel. Dios le había prometido a Abraham, cuando él todavía vivía en Ur de los Caldeos, en Babilonia, le prometió que haría de él una gran nación. Génesis 12, pasaje que conocemos, la mayoría estamos familiarizados, pero volvamos a recordar lo que dice. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, o sea, pues de Ur de los Caldeos, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Le dijo que los descendientes de Abraham serían como las estrellas del cielo en número. Y esta promesa que Dios le hizo a Abraham, se la repitió a su hijo Isaac, y luego se la repitió a su nieto Jacob. Dios, quien no puede mentir, fue fiel a su promesa, y los hijos de Israel se convirtieron en una gran nación.
Esta gran nación era el pueblo especial de Dios, el pueblo peculiar de Dios. Los escogió de entre todos los pueblos del mundo para ser su pueblo. Cuando ellos estaban al pie del monte Sinaí, después de haber salido de la esclavitud egipcia, Dios les dice en Éxodo 19, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que Dios dijo a Moisés desde el monte Sinaí. La relación de este pueblo se basó, su relación con Dios se basó en su descendencia física, en su descendencia carnal de Abraham, Isaac y Jacob. Uno se convertía en un israelita y por lo tanto en miembro de la familia elegida de Dios. Por nacimiento físico, por ser descendiente de sangre de Abraham. Bueno, miremos un poquito el árbol genealógico de cómo surge entonces la nación de Israel. Tenemos a Abraham y a su esposa, Sara. Tienen un hijo, Isaac. Isaac se casa con Rebeca. Con ella tiene dos hijos, Jacob y Esaú. Ahora, ustedes están observando, y quiero que le presten atención, al color en las casillas. Isaac dice, está en color amarillo, naranja, Jacob, porque es la línea a través de la cual va a surgir el pueblo de Israel. Ahora, Jacob tiene dos esposas, Lea. Con Lea engendra a Rubén, a Simeón, a Leví, a Judá, a Isaacar, a Zabulón y a Dina. Lea luego le provee a una de sus esclavas, a Silpa, y con ella tiene dos hijos más, Gad y Aser. Con Raquel, su otra esposa, Jacob tiene dos hijos, José y Benjamín. Este José es el que es vendido por sus hermanos a Egipto como esclavo. Ahora, Raquel también tiene una esclava que se llama Bila. Y con Bila, Jacob tiene dos hijos, Dan y Neftalí. 12 hijos que a partir de ese momento se empiezan a conocer como las 12 tribus de Israel. Habiendo llegado hasta acá, vemos entonces que uno se convertía en un israelita y por lo tanto en miembro de la familia elegida de Dios por nacimiento físico. Este es el origen de la Israel de Dios en el Antiguo Testamento. Ahora, este pueblo comete un gran error. Los judíos, en casi todos los periodos de su historia, tuvieron la tendencia a confiar en su descendencia y posición de privilegio especial. Pensaban que su posición y sus bendiciones especiales los excusarían del juicio de Dios. Pablo, cuando escribe la carta a los romanos en el capítulo 2, les dice, y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y hace lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios.
Ellos se jactaban de ser el pueblo de Dios, de ser los hijos de Abraham, de la circuncisión, de tener la ley. En uno de los diálogos con nuestro Señor Jesús durante su ministerio, sucedió lo siguiente. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro padre. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Vemos entonces, hermanos, en esta porción de Juan 8, que ellos, los judíos, se jactaban de ser descendientes de Abraham, de ser el pueblo de Dios, de tener la circuncisión, de tener la ley. Pensaron que podían vivir como quisieran, siempre y cuando guardaran el sábado, ofrecieran sus sacrificios y observaran los rituales de la ley. Por eso encontramos a los judíos apostatando de Dios, viviendo en pecado, luego yendo al templo y ofreciendo sus sacrificios. Y así continuaban viviendo en pecado como lo habían hecho antes. En esos momentos, Dios envió a sus profetas a llamarlos de regreso a las sendas antiguas. A través del profeta Amós, Dios les dijo: aborrecí, abominé vuestras solemnidades y no me complaceré en vuestras asambleas. Y si me ofreciereis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no los recibiré. Ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. Pero corra el juicio como las aguas, y la justicia como impetuoso arroyo. Eso fue lo que Dios les dijo a través del profeta Amós. Y Miqueas, el profeta Miqueas, resume el requerimiento de Dios hacia ellos, hacia su pueblo, con estas palabras: ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh, hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Así, una y otra vez, los profetas tuvieron que llamar a las personas a la ley y mostrarles que Dios quería obediencia y justicia, no sacrificio, no rituales. Cuando Juan el Bautista vino
y también el Señor Jesús confrontaron y condenaron este mismo espíritu en los judíos. Juan predicó que este orgullo nacional debía ser destruido. Sabemos muy bien, hermanos, que Dios exige arrepentimiento. Dios pide una vida recta. Ahora, ¿qué hacían los judíos? Se jactaban. ¿De qué se jactaban? Nuestro padre es Abraham. Eso les dijo. Si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Ahora, Jesús también hizo hincapié en la verdad de que los rituales y los sacrificios tienen poco valor a menos que estén acompañados por la justicia, la misericordia y la fe. El apóstol Pablo, para lograr que los judíos aceptaran el plan de justificación del Evangelio, tuvo que convencerlos de que necesitaban la justificación y que su posición de privilegio especial no era garantía de que serían salvos. El juicio, les dice Pablo a los judíos, no se basaría en consideraciones personales, sino de acuerdo con las obras de uno. Ahora, ese era el pueblo de Israel del Antiguo Testamento. Pero recordemos que Pablo en Gálatas 6 habla de el Israel de Dios. En estos días de este conflicto en el Medio Oriente, el tema es Israel. Los temas de exhortación, las predicaciones desde los púlpitos, es acerca de el Israel de Dios. Pero vamos a hablar entonces de cuál es el verdadero Israel de Dios hoy en día, en el siglo XXI, en el 2023. Cuando dejamos el Israel del Antiguo Testamento y nos dirigimos al Nuevo Testamento, vemos que Dios todavía tiene un pueblo elegido. Escribe el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 2. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Dios tiene hoy, en el siglo XXI, su pueblo, el pueblo de Dios, una nación santa, un pueblo que Él lo adquirió. Tiene su Israel, no la Israel del Antiguo Testamento, no la Israel que está al otro lado del hemisferio nuestro, hermanos. No la Israel del Medio Oriente que ahorita está en un conflicto bélico con los palestinos. Esta nación santa, este pueblo de Dios del cual está hablando aquí el apóstol Pedro, no es la Israel del mar Mediterráneo. Este pueblo de Dios del cual está hablando aquí Pedro, mantiene una nueva relación con Dios. Y su relación con Dios no se basa en la descendencia carnal. Para ser el Israel o para formar parte hoy del Israel de Dios, no se requiere que yo sea descendiente en la carne, descendiente sanguíneo de Abraham. La relación con Dios hoy se basa en consideraciones espirituales. Entramos en esta relación con Dios por medio de un nuevo nacimiento.
un nacimiento espiritual. Jesús lo dijo en Juan capítulo 1, los cuales no son engendrados de sangre. Para entrar en relación con Dios no se requiere un engendramiento de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Usted quiere entrar a formar parte del Israel de Dios? Usted no tiene que ser descendiente en la carne de Abraham. Usted no tiene que ser engendrado de sangre, ni por la voluntad de la carne, ni por la voluntad de varón, sino por el plan que Dios ha determinado. Un nacer de nuevo, un nacer espiritual. La descendencia física no hace ninguna diferencia. La descendencia física no es esencial en esta relación con Dios ahora para formar parte de su pueblo, del Israel de Dios. Gálatas 6:15 dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. La obediencia, no la circuncisión, es lo que hace que uno sea aceptable para Dios. El verdadero judío es circuncidado de corazón. Ya no es importante la circuncisión en la carne. Ahorita lo que es esencial es la circuncisión del corazón. En Romanos 2, Pablo señala, pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, le dice a los judíos. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, o sea, pues el gentil que no es circuncidado, si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, le dice Pablo, te condenará a ti, al judío, al israelita en la carne, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Está diciendo aquí el apóstol Pablo, queridos hermanos, que usted y yo somos judíos. No en lo exterior, no en la carne, sino en lo interior, en el corazón. La obediencia, no la circuncisión, es lo que hace que uno sea aceptable para Dios. Resumamos entonces lo que acabamos de leer aquí en Romanos 2. Primero, la circuncisión solo beneficia si uno es obediente a la ley. Y aquí le está hablando Pablo específicamente al judío. Romanos 2:25. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley de Moisés. 2, la incircuncisión puede ser aceptada con Dios si cumplen la ley. Romanos 2:26. Si pues el incircunciso
guardare las ordenanzas de la ley, no será tenida su incircuncisión como circuncisión. Y tercero, lo importante no es la circuncisión, sino la obediencia. Romanos 2:27. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y la circuncisión eres transgresor de la ley. Esta entonces es una maravillosa relación especial con Dios. Pero la pregunta, ¿cómo entra uno en esta relación con Dios? ¿Cómo entro yo a formar parte del Israel de Dios, del verdadero Israel de Dios? El Israel de Dios no es, el verdadero Israel de Dios hoy en día no es ese país que está en Oriente Medio en conflicto bélico con los palestinos. El verdadero Israel de Dios es un Israel espiritual. ¿Cómo entro yo a formar parte de este Israel de Dios? Pero Pablo ya deja en claro que nadie puede ser salvo por las obras de la ley, ya que nadie puede satisfacer las demandas de la ley. Pero Dios ha provisto un medio aparte de la ley por el cual podemos ser justificados por la fe en Jesucristo. Entonces, la pregunta, ¿cómo respondemos esa pregunta? Vuelvo y repito lo que dije hace un momento. Pablo deja en claro que nadie puede ser salvo por las obras de la ley, porque nadie puede satisfacer las demandas de la ley. Romanos 3:20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Nadie puede ser salvo por las obras de la ley del Antiguo Testamento. Nadie. Dios ha provisto un medio, aparte de la ley de Moisés, para que nosotros podamos ser justificados por la fe en Jesucristo. Dice Pablo en Romanos 3, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Entonces, respondiendo a la pregunta, ¿cómo nos convertimos en hijos de Abraham? Pablo nos da la respuesta. Ahora, si yo me convierto en hijo de Abraham, entro a formar parte del Israel de Dios. En Gálatas 3 versículos básicos, menciona el apóstol Pablo en donde responde cómo nos convertimos en hijos de Abraham. Verso 7. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Los que son de fe
estos son hijos de Abraham. Nuevamente en el versículo 9 dice, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. De esta manera, por medio de la fe, nos unimos con Cristo. Dice el verso 29, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. ¿Cómo me convierto en hijo de Abraham? ¿Cómo entro a formar parte del linaje de Abraham? Dice ahí el verso 29, ciertamente el linaje de Abraham sois. Soy descendiente de Abraham, me convierto en israelita. Pero dice el verso inicial, el verso 29, si vosotros sois de Cristo, yo necesito ser de Cristo para poder ser linaje de Abraham y heredero según la promesa. Ahora, para evitar malentendidos, necesito aclarar lo siguiente. La fe de la cual está hablando en el verso 7 y en el verso 9. Saber, por tanto, verso 7, que los que son de fe, verso 9, de modo que los de la fe, esta fe de la cual habla aquí el apóstol Pablo, no es un asentimiento sin vida a ciertas doctrinas. No es decir, sí, yo creo, yo tengo fe. Tiene que ser una fe viva, una fe que obra por el amor. Santiago declara que Abraham fue justificado cuando su fe se hizo perfecta a través de las obras. Ahora, muy bien hasta donde vamos nosotros. Ahora, tengamos presente que es gracias a esa fe que obra, que yo soy de Cristo. Y si soy de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham soy y heredero según la promesa. Continuando ahí en el capítulo 3, en el contexto, dice en el verso 26, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. ¿Qué dice? Dice, sois. No dice seremos. No dice éramos. Habla en presente. Pablo le escribe aquí a los hermanos en Galacia y le dice, ustedes ahora son hijos de Dios. Eso es lo que eran en ese momento. Esa era una realidad presente, no algo a cumplirse en el futuro, no algo que ya había ocurrido en el pasado. No, les dice, sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Ahora, devolvámonos un momento. Hemos visto en el verso 7 que habla de la fe, los que son de fe. Verso 9, de modo que los de la fe son bendecidos. Y son bendecidos con el creyente Abraham. Por eso dice en el verso 26, pues todos sois hijos de Dios por la fe. ¿En quién? En Cristo Jesús. Verso 27. Porque todos los que habéis sido es pasado. Ahora, ¿qué habían hecho ellos en el pasado? Los Gálatas, ¿qué habían hecho en el pasado para que en ese momento ellos ya fueran hijos de Dios? Habían sido bautizados en Cristo. ¿Cuándo se convierte uno en hijo de Dios? No antes de ser bautizado. Se convierte en hijo de Dios cuando es bautizado. Volviendo al contexto, retomemos nuevamente lo que acabamos de leer. Pablo dice a los Gálatas, a los hermanos en Galacia,
sois hijos de Dios porque ustedes han sido bautizados. Y gracias a eso, les dice en el verso 29, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. ¿Cuándo me convierto en descendiente de Abraham? ¿Cuándo me convierto en israelita? Cuando yo he sido bautizado. No antes, no después. Cuando una persona cree en el Señor Jesús y es bautizada en Cristo, entra a pertenecer a Cristo. Por eso dice el verso 27, todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Verso 29, y si vosotros sois de Cristo, ¿cuándo me convierto en propiedad de Cristo? Cuando he sido bautizado. Y cuando hago eso, dice también que me convierto en descendiente de Abraham. Ciertamente, linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Pero aquí no termina todo, mis hermanos. Cuando Pablo empieza a escribir la carta a los Gálatas, en el capítulo 1, dice lo siguiente: y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. En ese sector de Asia Menor había todo un territorio conocido como Galacia. Y en ese territorio había muchas iglesias del Señor. Por eso dice aquí Pablo, a las iglesias de Galacia. A esas iglesias de Galacia, Pablo en el capítulo 6, mire cómo las llama. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Hablar de la iglesia del Señor es hablar de el Israel de Dios. ¿Cuál es el Israel de Dios hoy en día? No es este país del Medio Oriente, vuelvo y repito, que está en enfrentamiento bélico con los palestinos. Hoy, en el siglo XXI, en el 2023, el Israel de Dios es la iglesia del Señor Jesucristo. Es por este Israel que hemos de orar. Si alguien quiere ser salvo hoy en día, debe formar parte de este Israel de Dios. Si el Israel está en el Medio Oriente, del cual todos estos días estamos escuchando noticias, aspira a la salvación, lo que tiene que hacer es aceptar al Mesías, nuestro Señor Jesucristo, y ser bautizado en las aguas para que la sangre del Hijo de Dios les perdone sus pecados y entren a formar parte del Israel espiritual de Dios. Es mi oración, hermanos, que todos los que puedan escuchar estas palabras puedan apoderarse de la fe que salva y mantenerla hasta el final. Dios les bendiga.